Yo soy Paco Benito, soy médico del centro de salud, médico general, y con mi compañera Laura Pastor vamos a hablarles del tema muy general. Ahora especificaremos de qué hablaremos exactamente. Hablemos de la ansiedad. La ansiedad, lo que representa la ansiedad en un centro de salud, la manera como los sanitarios definimos, detectamos y ponemos en marcha mecanismos para tratar este problema tan frecuente que afecta al 7 u 8% de las personas que vienen a la consulta, directa o indirectamente relacionados con problemas que tienen que ver con la ansiedad. Bueno, esto es la presentación. Esto significa, pues, estado de incomodidad, de inquietud, de sufrimiento que tiene una persona cuando acude al centro de salud y nos explica sus problemas. A ver, primero hay que definir lo que es la ansiedad para que veamos hablar. ¿Me escucha? Sí, sí, A ver, para explicar qué es la ansiedad, pues acudimos al diccionario y esto es lo que dice el diccionario. Es un estado de agitación, inquietud, zozobra, una práctica oscilación, vuelco del ánimo. Y hace una acotación que dice que ansiedad es angustia. También es angustia. Angustia en términos médicos significa ansiedad. Es lo mismo en términos médicos. En términos vulgares, angustia nos referimos a náusea o ganas de vomitar. Pero en términos médicos, angustia quiere decir lo mismo que ansiedad. Y el diccionario ya dice que la angustia es un problema que acompaña a muchas enfermedades y que hace sufrir a los pacientes. Hablaremos de ansiedad que hace sufrir a los pacientes. Porque si hay ansiedad, como ahora veremos, es completamente normal y todos tenemos ansiedad. Yo tengo ansiedad ahora en el público, ustedes cuando han subido el ascensor, si se retrasa un poco el ascensor, abrir la puerta, también tienen ansiedad. Uno que se encuentra por la calle con un ratolín, pues también tiene ansiedad. O sea que la ansiedad la sentimos todos. Lo que hablaremos es cuándo es una ansiedad normal y cuándo ya no hablamos de ansiedad normal, sino de ansiedad patológica o una ansiedad anormal. O sea, la ansiedad normal siempre es esto la clave de todo. Cuando se convierte en un problema de salud. Bueno, quiero que vean esta imagen. Esta imagen es un fotograma de una película. Es un paciente que está sufriendo, un actor que está sufriendo ansiedad. Quiero que se fijen en los ojos, en la expresión de la cara. Esto es una película de Stanley Kubrick, 2001. Esta es otra película. El actor está sufriendo un ataque de ansiedad, una crisis de ansiedad. Y fíjense siempre pues, en las facies, en los ojos, en la manera como respira. Esta película es la de Tony Misqueta. Más ansiedad en las películas. Las películas también de ansiedad. Siempre lo mismo, Esa facies quiero que la siguen la memoria porque es la que nos va a permitir identificar a una persona que sufre ansiedad. Subiendo el tono de la ansiedad, pues es una película. Entre los ojos, la cara, la rigidez, la manera que miran. Esto es la película de los pájaros. Es decir, ¿qué tienen en común todos estos fotogramas? Pues todos están sufriendo un problema de ansiedad. Y toda la ansiedad que pasa es mala, es buena, pues la ansiedad también sirve para inspirar a los artistas. Esto es un cuadro de Dalí, pintor surrealista, pintor catalán, en el que ve así la ansiedad. Otro cuadro. Este es un pintor noruego que ve la ansiedad de esta manera. Esa es la cara que siempre se repite la misma fase, la misma expresión de la cara. Este es un cuadro de Picasso, de Guernica, y que también se ven cuadros de ansiedad en los personajes de... Este es un cuadro hiperrealista de una pintora norteamericana, en que la ansiedad, pues aquí la manifiesta, pues bien, destrozándose las uñas. A ver,
Pues la ansiedad, como pone ahí, es un estado de activación del sistema nervioso. Todos tenemos ansiedad cuando algo nos amenaza. Es una reacción normal del organismo ante algo que nos provoca miedo, provoca una reacción de defensiva. Y eso lo tenemos los seres humanos, lo tenemos los animales, y es algo que nos protege. Está puesto por la naturaleza ahí para protegernos y defendernos de algo que nos amenaza. Pues ¿cómo? Ya lo veremos, aumentando el riesgo sanguíneo, aumentando el campo visual, aumentando la capacidad de alerta, la respuesta del individuo ante un peligro, y aquí lo tenemos. Si nos amenaza algo, pues enseguida tenemos ansiedad, y esa ansiedad nos permite reaccionar rápido y salir airoso de la amenaza. A ver, sentir ansiedad es normal, igual que sí es normal. Una persona cuando tiene una situación que le estresa, por ejemplo, algo tan sencillo como someterse a un examen o someterse a una operación quirúrgica, sientes ansiedad, porque es normal. Pero cuando sobrepasa una intensidad que la hace insoportable, afecta a su vida cotidiana, entonces la ansiedad se convierte en un problema de salud. Y es cuando la ansiedad ya deja de ser ansiedad. Bueno, aquí te lo explicamos. La ansiedad es patológica, es enfermiza, cuando la respuesta del organismo es inadecuada. Cuando hay ansiedad, cuando no tenía que haberla. O cuando habiéndola, la reacción es desproporcionada al tipo de amenaza que presenta. Cuando no corresponde, o cuando correspondiendo, se desfasa. Hay personas que tienen ansiedad cuando presencian una tormenta, pero la tormenta no suponga una amenaza para ellos. Hay personas que sienten ansiedad cuando ven sangre o en agujas. Hay personas que no pueden subir en los aviones porque la ansiedad les impide subir en los aviones. Otros cuando ven insectos o ratones. Otros cuando suben en ascensores no pueden subir en ascensor. O sea que la ansiedad está limitando mucha parte de su vida porque les impide pues, viajar en avión, subirse en un ascensor, o cuando ven un ratón por la calle pues se dan una especie de pánico y se va corriendo pensando que el ratón se los va a devorar. Pues eso es una ansiedad patológica, cuando es inadecuada o es desproporcionada. A ver, la ansiedad a veces es positiva. Este señor, por ejemplo, va a saltar 35.000 metros de altura, va a tener ansiedad, como es lógico, pero la utiliza de una manera positiva. Va a batir un récord. Este hombre batió este récord. Este hombre fue capaz de tirarse de esa altura y salir airoso. La ansiedad fue algo útil para él porque le sirvió para ser una persona que ha hecho lo que nadie ha podido conseguir hasta el momento. Sí, ya lo han batido. Sí, ahora ya lo han batido. Sí, sí. A ver, El de Buga. ¿cómo sabemos que una persona sufre de ansiedad? Pues cuando tiene todos esos síntomas. Cuando tiene miedo, cuando está muy excitado, cuando se enfada por nada, cuando suda mucho, no duerme bien, se fatiga, tiene taquicardia, le tiembla el cuerpo. Todos son síntomas de ansiedad. ¿Qué dicen los pacientes cuando vienen a la consulta? Pues más o menos algo parecido a eso. Pues me encuentro mal, no sé lo que me pasa, tengo la cabeza como cortada, me sobresalto cuando suena el teléfono, no duermo bien. Todo esto son síntomas de ansiedad. Y esto es lo que los pacientes nos cuentan cuando vienen a la consulta. A ver, ¿cuánta ansiedad vemos en las consultas de atención primaria? Pues vemos bastantes casos de ansiedad directa o indirectamente, por ejemplo, que nos cuentan los pacientes. Entre el 2 y el 9% de los pacientes que vienen a la consulta tienen alguna forma de ansiedad. Las mujeres tienen más riesgo que los hombres y vienen más a la consulta por este tipo de problemas, duplicando incluso a los hombres. Porque no todos reaccionamos igual. La misma ansiedad, cada persona reacciona de manera diferente. Hay personas que reaccionan bien, otros que la misma causa les produce una reacción distinta. Porque hay implicados
muchos factores, pues biológicos, educacionales, ambientales. ¿Cuándo la ansiedad se convierte en un problema? Cuando una persona debe acudir a un especialista, a un profesional para que le trate su ansiedad. Pues cuando aparece esto, cuando los síntomas son muy severos, que el paciente no puede controlar, cuando se alargan en el tiempo, cuando son muy frecuentes, cuando aparecen situaciones que no deberían ser estresantes y cuando nos alteran nuestra vida cotidiana, nuestra vida normal. Estas son las preguntas que se pueden hacer ustedes. ¿Cuántas ansiedades hay? ¿Qué tipo se clasifican? ¿Qué tenemos que hacer los pacientes cuando vamos al centro de salud y consultamos por estas razones? Pues vamos a contestar a alguna de las preguntas. Esto no lo vamos a exponer porque es un tema de medicina. Esto es la clasificación de todas las ansiedades, el nombre que le ponemos los médicos a la ansiedad según cómo se manifieste cada una. Esto está puesto por color porque hay ansiedad que no es una enfermedad, sino es un síntoma de otra enfermedad médica que parece que sea ansiedad, pero forma parte de otra enfermedad, es una enfermedad médica, que veremos cuál es, y que lo que hay que tratar es la enfermedad que lo produce, no el síntoma. Por ejemplo, enfermedades que simulan trastornos de ansiedad. Enfermedades de tiroides, de las suprarrenales, bajadas de azúcar, personas con anemia, personas que tienen asma, personas que tienen arritmias, que tienen problemas de insuficiencia coronaria, personas que toman medicamentos como los antiasmáticos, los esteroides, hay pastillas para adelgazar que provocan ansiedad, medicamentos antigripales, todos estos medicamentos provocan ansiedad. Enfermedades psiquiátricas hay muchas que provocan ansiedad y la ansiedad no es el problema, la ansiedad es el síntoma, que tratar la enfermedad, no el síntoma. Y las drogas de abuso, pues como ven, el alcohol, la marihuana, la cocaína, todas estas sustancias producen ansiedad. Y además también produce ansiedad cuando uno deja de usarlas y provocan síndrome de abstinencia. En todas estas enfermedades hay ansiedad y es una ansiedad síntoma, no una ansiedad enfermedad. Eso hay que saber diferenciarlo para enfocar el tratamiento. ¿Cómo hacemos el diagnóstico aquí en el centro de salud? Pues sentándonos con el paciente, explicándonos qué les pasa, haciendo una historia clínica o una exploración física que puede incluir pues, auscultar electros, análisis, todo lo que hacen los médicos para descubrir una enfermedad y diagnosticarla. A veces nos extraña si alguna vez les pasamos algún cuestionario que tienen que rellenar con algunas preguntas. ¿Cómo tratamos la ansiedad? Pues esto ya ven que va a ser muy complejo, que no es sencillo de explicar. Los psicoterapeutas enfocan la ansiedad de una manera, los médicos hacemos de otra. Porque aquí trabajo para todos. Hay trabajo para los psicoterapeutas, para los médicos y psiquiatras, para el paciente. El paciente también tiene mucho que hacer. Ahora lo veremos. Y en este apartado he puesto hierbas medicinales porque las toman y les va muy bien y pues a mi casa yo no tengo experiencia con esto y no les puedo hablar, pero digamos que es un tratamiento que tiene varios enfoques. El médico de familia, su enfermera es la persona indicada para decirle qué fármaco es el más conveniente, el tiempo que lo tiene que tomar y los efectos secundarios que tienen esos medicamentos. ¿Cuándo remitimos a un experto, a un psiquiatra, a un especialista? Pues aquí lo tienen más o menos resumido. Cuando no estamos seguros que se trata de una ansiedad, cuando hay una comorbilidad, eso significa que hay pacientes que tienen ansiedad pero tienen otra enfermedad psiquiátrica, como las depresiones, abusan de drogas o esquizofrenia. Esos casos son de psiquiatras, no son casos de centro de salud, porque hay una
morbilidad. Y ansiedad junto con esas cosas. Esto es muy importante cuando detectemos que el paciente, por lo que nos explica, hay un riesgo de que se pueda suicidar, pues hay que mandar urgentemente a un psiquiatra. Cuando los síntomas son muy incapacitantes, cuando esta persona esa ansiedad le está produciendo pues mala adaptación social, tiene problemas en el trabajo, con su familia, pues entonces también debemos remitir al psiquiatra. Y cuando nosotros vemos que lo que le hemos dado no está funcionando bien, pues es una razón para remitir al psiquiatra. Este es un póster que yo tengo en la consulta que me gusta mucho, que ahora lo escribiremos un poquito más despacio. Vemos las copias ahí también. Aquí entraríamos ya en el capítulo de la autoayuda. Yo aquí ya dejo la exposición y se la paso a mi compañera, a la enfermera Lola, o la pastor, y diga que me va a hablar de esto. Hola, buenos días. Yo soy Lola Pastor y vamos a hablar de las cosas que nosotros podemos hacer para reducir la incertidumbre. Hemos visto que la ansiedad se puede corregir mediante fármacos, mediante ayuda de psicoterapia, pero vamos a ver lo que cada uno podemos hacer y solo lo podemos hacer nosotros. Ahora a ver si ponen esta parte. Sí. Pasa. Vale. La primera es aprender a relajarnos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Hay que informarse, hay muchos métodos. El yoga es un ansiolítico tan potente como cualquier fármaco. Hay muchos sitios en el barrio donde se hace. Y practicar diariamente técnicas de respiración y de relajación. Cuando estamos ansiosos tendemos a respirar más fuerte y más rápido. Hay que pararse, inspirar profundamente y expulsar el aire despacito. Así. Bueno, esto es un ejercicio de yoga y va muy bien. Eso es la respiración. El cambiar la forma de respirar tiene un efecto inmediato sobre el estado de ánimo. Lo segundo es dormir lo necesario. Hay que intentar dormir 8 horas diarias. No acostarse tarde, dormir en un ambiente oscuro y a veces no podemos hacer eso. Estamos nerviosos, pensamos en los problemas. Hay que hacer como Escarlata O'Hara en Lo que el viento se llevó. Por la noche, es decir, mañana lo pensaré. De día se ven mejor las cosas. Esto tenemos en el caso de cómo se duerme plácidamente. La tercera clave es evitar consumir excitantes, no consumir drogas, evitar el té y cualquier otra bebida excitante, Coca-Cola, y moderar el consumo de tabaco y alcohol. Aquí tenemos, no es que el café sea malo, pero cuando estamos nerviosos, pues el café nos va a poner más nerviosos. Buscar ambientes agradables, huir de los ambientes estresantes, procurar que el entorno de trabajo, que es donde más tiempo estamos, sea lo más agradable posible. Nuestras compañeras auxiliares en ese rincón que es un poco feo, pues ellos han puesto unos carteles para que tener unas vistas agradables. Esto sería el caso de una vista agradable, no lo tenemos siempre a mano, pero procurar buscar sitios donde estar. Organizarnos. Para organizarnos hay que planificar las tareas con antelación. Hay tiempo para todo, pero hay un tiempo para cada cosa y cada cosa tiene que tener su tiempo. Así se ahorran sobresaltos. Aquí tenemos un reloj, pues eso, tiene que haber tiempo para todo. Para el trabajo, para el ocio, para las relaciones familiares, para todo. Priorizar. Priorizar significa organizarse las tareas de más importante a menos importante o de más urgente a menos urgente. Todas las cosas no las podemos hacer. Entonces, seleccionar. Bueno, aquí es un ejemplo, pues eso, de cómo se prioriza. Lo más urgente, lo que no es demorable. Solucionar los problemas. Sería la clave 7. Que es afrontar los problemas, no esconderlos. A veces, y cuando conocemos el problema o reconocemos el problema, somos más capaces de afrontarlo.
Hay muchos diabéticos que dicen, a nosotros en la consulta nos dicen, no, yo no soy diabético, tengo un poquito de azúcar. Pues eso es un ejemplo de no afrontar un problema. El que tiene un poquito de azúcar es diabético. Y la forma de solucionar y poner solución a eso es reconocer el problema y afrontarlo. La diabetes y cualquier problema de nuestra vida, problemas con pareja, problemas con amigos, eso, hay que coger al toro por los cuernos. Es la expresión. Una vez conocemos los problemas, hay que seguir un proceso lógico, buscar las posibles soluciones de cada una de ellas y elegir la que para nosotros vaya a ser mejor. Y eso, no existe la solución perfecta. Una vez tomada la decisión, no hay que mirar si hubiéramos hecho esto o lo otro, no. Está decidido, pues volver. Las decisiones cuestan de tomar. Continuamente tenemos que tomar decisiones. Por ejemplo, para dejar de fumar, una cosa es decir quiero dejar de fumar y otra es voy a dejar de fumar. Eso es tomar la decisión. A veces hay que tomar decisiones que se ven al corazón pero tranquilizan el alma. A veces pues cuando se castiga a un niño. No ser catastrofistas. La ansiedad que nos produce una situación depende también de las consecuencias que preveamos. Si nosotros nos dicen somos diabéticos, ya nos imaginamos que nos vamos a quedar ciegos y que nos van a cortar una pierna, pues eso es hipervalorar una enfermedad. No hay que empezar a sufrir antes de que el problema exista, ¿no? Como dice, hay un refrán que dice, conforme venga el pan, aniré enchapando. No hay que anticiparse a las tormentas. No complicarse más la vida de lo que la tenemos. Hay un refrán que dice, en época de tempestades, no hacer mudanzas, no añadir más dificultades a las que ya tenemos. Si en un momento dado tenemos un paciente, un familiar que está enfermo, pues no nos vamos a plantear hacer otras cosas. Eso es, a lo mejor dejar de fumar en el momento que uno está separándose, pues no fue el momento. Esto es la mudanza, Hacer ejercicio. Hacer ejercicio, nos cansamos en todas las charlas de recomendar el ejercicio. Tanto en las charlas que hemos dado de colesterol, de obesidad, de osteoporosis. ¿Por qué? Porque es importantísimo. Hay que hacer ejercicio adecuado a la edad, al menos 30 minutos, por lo menos 4 días a la semana. El ejercicio va a hacer que el aparato circulatorio vaya mejor, el aparato locomotor, endocrino, y tiene además un efecto inmediato sobre la ansiedad, porque liberamos serotonina, que nos va a hacer estar más, serotonina y endorfina, que nos va a hacer que nos encontremos mucho mejor anímicamente. Pero además es que es inmediato. O sea, hay estudios comprobados de que el ejercicio reduce mucho la depresión y la ansiedad. El ejercicio hay que hacerlo pues adecuado a la edad y a las posibilidades. Esto es el río, gente con bicicleta. A lo mejor la bicicleta para personas mayores no es bueno por las caídas, pero el andar es una cosa que es barata, lo tenemos fácil y asequible. Cuidar la alimentación, lo mismo que hemos comentado antes, sirve para todo, para el colesterol, para la tensión, para todo. Hay que comer una dieta mediterránea que está basada sobre todo en el consumo de muchas frutas, verduras y legumbres, que aquí en Valencia no tenemos problema, el aceite de oliva, y tomar hidratos de carbono y carne y pescado, que tenemos más pescado que carne. Bueno, aquí son unos alimentos que dicen que incrementan la serotonina, que ayudan a reducir la ansiedad. La avena, las nueces. Practicar el ocio, eso es muy importante, sobre todo las mujeres tendremos más que los hombres a estar todo el día ocupadas. El trabajo, la casa, la familia. Hay que dejar tiempo para hacer actividades que nos gustan. El fin de semana descansar y hacer otras cosas. No hagamos como esta señora. Dice, Pepe, ¿dónde estás este verano?
Yo como siempre en las montañas de los Pirineos, no, en las montañas de ropa, en las montañas de plazo, en las montañas de ropa para planchar, pues esa montaña hay que dejarla, hay que hacerlo, pero no hay que fomentar las relaciones sociales, cuidar a la gente que nos quiere, cuidar a los amigos, a la familia, relacionarnos, ¿eh? No hay que sacar con la gente que nos relacionamos siempre hay problemas del pasado, pues eso hay que no sacarla, ¿eh? Minimizar el problema, eso quiere decir no hacer más grande el problema de lo que es. Un poco lo de es la actitud un poco frente a las cosas que nos pasan, la actitud del vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Pues hay que procurar tener la actitud del vaso medio lleno o el vaso como está, su justa medida. Olvidarnos del que dirán. Esto también es importante porque a veces nos produce mucha ansiedad, que van a pensar en nosotros o que van... no hay que preocuparse por lo que los demás puedan pensar de nosotros, ¿no? Hay un refrán que dice más de Pedro, dice más de... Ay, a ver si me recuerdo. Dice... Ay. Sí, lo que dice Juan, dice más... De lo que dice Juan de Pedro, dice más de Juan que de Pedro, o sea, lo que... No hay que... Aquí tenemos más cositas, ¿eh? No hay que hacer mucho caso a eso. Aprender a decir que no, ¿eh? Cuando no queremos hacer una cosa, nos resulta, yo que sé, por ejemplo, no queremos ir a una boda, ahora te amargan con un... Oye, hay que decir que no pasa nada, no sentirse culpable, ¿eh? Eso no quiere decir que seamos egoístas, pero sí que a veces los hijos de los nietos, ¿no? Te ocupan todo el tiempo, pues hay que saber decir que no, yo necesito un tiempo para mí. Dejarse ayudar. Hay mucha gente que está dispuesta a ayudarnos. Pero dejarse ayudar no solamente es cuando la gente se ofrece ayuda, sino pedir nosotros ayuda también. Pedir ayuda a la familia, pedir ayuda a los amigos, pedir ayuda a los médicos, a los profesionales de sanidad, ¿eh? No esperar eso de decir, ay, por no molestar. Hay mucha gente que dice, no, es que me sabe mal molestar. No, que molestas más luego, porque hay que pedir ayuda, ¿eh? Eso a veces es lo que más nos cuesta. Sobre todo hay mucha gente que cuida familiares y entonces piensan que el familiar solo depende de ellos. Pues no, depende de toda la familia, aunque ella sea la persona principal. La clave 19, superar los miedos. Hacer una lista de las cosas que nos producen miedo y afrontarlas. Empezar por las más fáciles. Y no dejar que un miedo irracional nos limite o nos cree dificultades. Por ejemplo, el dibujo es un nadador, ¿no? Todas las personas podemos flotar en el agua, todas. No sé que nos falten las piernas y los brazos. Pero hay mucha gente que tiene miedo al agua. Dice, yo eso no lo puedo superar. Pues es afrontarlo, porque todo el mundo podemos nadar, ¿eh? Si ese miedo no lo superas, te ahogas, ¿eh? Y eso. Pongo lo del agua, pero eso se refiere a todos los miedos, ¿no? A miedo a conducir, a miedo a... Normalmente lo podemos hacer todo, ¿eh? Sientes miedo hasta que te das cuenta que el miedo, si lo afrontas, te deja en paz, ¿eh? A veces los miedos, si no los coges, lo que se decía de coger el toro por los cuernos, pues se nos come. Y por último, ser capaz de premiarnos, reconocer nuestros avances, felicitarnos y premiarnos. Nunca menospreciar los logros por pequeños que sean. Por ejemplo, una persona que está dejando de fumar o que se plantea dejar de fumar, pues oye, si ha dejado, si reduce a 5, pues está muy bien. Una persona que está perdiendo peso, si consigue perder 2 kilos, pues está muy bien. Aunque tenga que perder 40, pero 2 kilos está muy bien, ¿eh? Y eso, premiarnos. El premiarnos no es solo una cosa material, es una cosa también, debe ser... Y son unas vacaciones, oír música, comprarse un libro, bueno, y todo esto. Gracias por vuestra atención.